Hola, nosotros somos el grupo 2. Este es nuestro video acerca de la película del Caballo de Turín. Yo soy Simón Jaramillo. Yo soy Felipe Perea. Yo soy Daniela Quiñones. Y yo soy Juan Hoyos. Bueno, vamos a empezar como siempre. Pues cada uno va a decir qué fue lo que más le interesó de la película o lo que más le llamó la atención y después vamos a seguir como con una pequeña discusión. Entonces voy a empezar yo diciendo como dos partes que me llamaron la atención. La primera es algo muy general de la película y es que los personajes y en general como los diálogos pues se reducen a cuando interactúa una tercera persona, como digamos entre el personaje principal y su hija, pues como que no hay muchas interacciones verbales, por así decirlo, sino que solo hay cuando como entra una tercera persona. Y la otra es la parte pequeña de los gitanos que pues de alguna forma muestran como el contraste y la dualidad entre el personaje principal y su hija y cómo se comportan todo el tiempo y cómo llegan los gitanos como a gritar y a robarse el agua y sí, y alcanzan a decir que se van a ir hacia América y se quieren llevar a la hija y pues es como ese contraste y esa diferencia entre pues cómo viven el personaje principal y su hija y los gitanos. A mí en especial fue algo como que de pronto uno como a veces no le puede prestar como mucha atención, pero como que en la película como que lo mencionaban como de a pocos y también tiene un rol muy importante como en muchas escenas, que es el viento. Entonces, digamos, el viento en esta película como que actúa como muy específico también como hacia la arquitectura, pero entonces, y también el director lo muestra muy detallado, entonces yo no sé, entonces de pronto cuando hace la toma hacia la ventana, aquí se muestra todo el viento pasando muy fuerte. También cuando hablan de que el viento fue el que destruyó toda la ciudad, entonces, digamos, en la escena cuando le llega el señor a pedirle como una botella, que entonces que fue como, que el señor le pregunta, ¿por qué viniste acá? Y fue como, él dice, porque el viento no, el viento acaba de arrasar toda la ciudad, ¿sí? Entonces, como, y también es algo que nosotros podemos tener muy en cuenta al desarrollar a nuestro personaje. Entonces, como también como el viento, como que puede ser como también un problema muy grande para nuestro personaje si no se toma bien en cuenta. Digamos así, esté naufragando pues, en un barco o de pronto cuando esté construyendo su casa, son cosas que tiene que tener como muy precisas. Bueno, pues a mí lo que más me llamó la atención es la relación entre los dos personajes principales, porque creo que es muy diferente a todas las relaciones que hemos visto en las otras películas, en las que se mezclan culturas y como que hay muchas interacciones, tanto verbales como no verbales. Y en esta película, el señor y su hija tienen una rutina tan estricta que ni siquiera necesitan hablar para desarrollar como sus actividades del día a día, que pues son las mismas todos los días, o sea, tienen una rutina muy estricta y aunque dependen mucho como el uno del otro, no necesitan comunicarse tanto porque ya todo está como muy mecanizado. Em, lo que yo iba a decir es muy parecido a lo que dijo Daniela, solo que me llama mucho la atención toda la monotonía que hay de principio a fin en la película. Y me pregunté, pues llegué a preguntarme si esa monotonía podría llamarse cultura o simplemente es un abandono de la cultura y de la vida misma. Entonces ahí es un tema un poco existencial que también se ve de principio a fin en la película, donde esa monotonía pues deja con la duda, o por lo menos a mí me dejó la duda si la monotonía que tenían ellos era su propia cultura o simplemente esa monotonía es algo que usan para alejarse de la cultura y de la vida misma. Bueno, ahora, pues como para salir de la duda sobre el tema que está hablando ahorita, la monotonía de la cultura, quisiera saber qué piensan ustedes, si esa cultura, perdón, si la monotonía implica alejarse de la cultura o simplemente puede ser considerada una cultura. Yo personalmente creo que esa monotonía, o por lo menos la que se ve en la película, yo no la consideraría una cultura. Considero que para pertenecer a una cultura y para adoptar una cultura es necesaria la interacción interpersonal y eso es algo que se ve muy poco en la película. Entonces no creo que esa monotonía de la película pueda ser considerada una cultura, sino más bien como no refleja unas ganas de vivir y mucho menos las ganas de pertenecer a una cultura. Yo estoy, o sea, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan, pero lo pondría de otra forma y es que una cultura
no quiere decir como, o sea, pertenecer a una cultura no implica como de por sí tener que hacer como actos monótonos todos los días y ser repetitivo en esos actos, sino que pertenecer a una cultura implica más como una forma de pensar y por ende es que aquella persona o aquel ente que pertenece a una cultura, pues como que adapta para sí unas formas de pensar y casi que se convierte como en unas necesidades y algo que repite todos los días, casi que por gusto y por, como por instinto, no sé cómo decirlo, sino que no es necesariamente, esa monotonía no es necesariamente una cultura, sino que usted dentro de su cabeza como que adopta una forma de pensar y pues se vuelve repetitivo en la medida que lo necesita. Yo de pronto, o sea, yo sí estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero también yo lo vería más de que, como pues como yo lo veo, es como que digamos que, como que esa cultura que ustedes hablan, como que eso y como que ya se está volviendo algo más de que se está repitiendo como era en el pasado y como se volverá en el futuro, ¿sí? Entonces, digamos, la gente, como pues a través de la historia, como que uno puede ver que como que la gente, y ahorita también, o sea, la gente que como que no tiene que como carece de expectativa, como que no tiene sensibilidad como por la vida, como todo eso, así sean como yo que sé, finistas, agricultores, políticos, como lo que sea, es solo como que eso como que nos muestra de que la cultura como que se está volviendo lo mismo y se está volviendo como algo de que como que se está incrustando más como en la esencia de como de cada persona, de que uno no puede, como que uno se queda en la misma rutina todo el tiempo y uno no sale de esa rutina. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Simón, pero al mismo tiempo creo que la cultura sí es algo monótono, obviamente uno decide qué hace y qué no, pero el hecho de despertarse a tal hora, tener que ir a trabajar a tal hora, eh, almorzar entre cierto periodo de tiempo, no sé, tipo esas cosas em, sí se vuelven como una rutina y no se cambia y es parte de la cultura. No sé, por ejemplo, ir a misa todos los domingos. Eso se vuelve monótono, es parte de la cultura, pero al mismo tiempo también estoy de acuerdo con Juan en que de pronto en la parte que muestran en la película, que aunque es monótono, no creo que sea cultura, porque precisamente por lo que decía Juan, que se necesita como tener relaciones interpersonales y como que compartir de una forma diferente. Em, pero pues sí, sí creo que la cultura en cierto, hasta cierto punto es monótona.